Pacífico, Servicio de Mantenimiento García, Eléctrico Guzmán, presenta. La noche apenas comienza. Hay historias que se deben de contar, sucesos del más allá que no se logran explicar. Bienvenidos a lo desconocido, al terror real. W Radio 88.9 FM. W Radio Ultratumba W con Luigi. Muy buenas noches, bienvenidos a este es el programa número 1 de Terror Ultratumba W. Y pues yo soy Luigi y estamos aquí hablando y vamos a hablar de algo muy importante. Pero antes, pues quiero darle las bienvenidas y decirle que el mundo está plagado de historias maravillosas, de sucesos impactantes y de tantas cosas que admiramos, pero a la vez tenemos pues que son de origen desconocido. A veces maligno, pero a veces atractivo. Cada rincón de nuestro planeta tiene su leyenda, su historia e incluso su ángel y su demonio. Estos temas son parte vital de cada cultura de pueblo y es un honor para mí contarles un poco a mantener vivas estas creencias. El camino que conduce a la verdad es largo y oscuro, pero al final el premio es conocer los secretos que nos oculta nuestro propio mundo, nuestra propia mente y nuestra propia alma. ¿Estás listo? Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Luigi, te vuelvo a comentar que estamos en Ultratumba W, 88.9 de FM, 870 de AM. El teléfono en cabina es 981-5786 y tenemos la visita de todos los viernes del mismísimo Alfredo Osuna. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches a todo el auditorio, Luis, pues a toda la audiencia un saludo y pues aquí agradeciéndote la invitación. No, hombre, gracias, no, al contrario, eres un muy buen colaborador, uno de los principales de aquí de Ultratumba W, y hoy vamos a tener una plática acerca, bueno, ya sabemos que siempre hemos tratado del tema de la Ouija, hemos platicado de las historias, de las leyendas o de hechos reales, pero no nos hemos enfocado a lo que son los orígenes. Anteriormente, creo que los primeros programas de Ultratumba W, pues se hizo pues una pequeña historia acerca de la Ouija. Pero en realidad vamos a hablar lo que es el origen de la Ouija. Y el origen de la Ouija tiene un sentido muy importante, Alfredo. Y esto es, por ejemplo, mira, Ouija como palabra se cree que viene de dos lenguas diferentes, que es oui, que es de francés, y ja, en alemán, que significa ambos sí. La Ouija es una especie de tabla que tiene un puntero que se mueve en diferentes direcciones y da un mensaje, generalmente, que tiene escrito una de sus puntas de palabras sí y la otra no. Ya ves que es cuadrado esta tabla, ¿no? Sí. ¿Qué será? ¿Como cuadrado o rectangular? Rectangular, sí, ¿verdad? Más bien rectangular. Y pues ahí dice el abecedario, te das cuenta. Y también viene sí y no. Y ahí es que generalmente funciona con dos o varias personas y que ponen su dedo sobre el puntero. Ya ves que es así como en forma de triángulo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es como forma de triángulo y ahí es cuando, pues, da esa sensación de que se está moviendo. Muchos dicen que se mueve y otros dicen que no. Realmente, yo te voy a ser sincero, y les voy a ser sincero a todos ustedes. Dicen que aunque no se mueva, no pasa nada. Yo te voy a asegurar, yo te lo aseguro, que sí sucede.
¿Por qué? Porque esa tabla estás abriendo un portal que desgraciadamente tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no lo moviste o porque no tuviste la energía o porque simplemente ese, espectro que puedes abrirse no le dio la gana moverse. Y son casos reales, y te lo puedo decir. Pero bueno, estamos hablando de esto de la historia. Y hay indicios, fíjate Alfredo y gente que nos está escuchando, ahora sí que ultratumberos que nos escuchan, que gracias por escucharnos y gracias por todos los mensajes que nos han llegado, ¿verdad? Que han estado muy padres. ¿Qué te parece, Alfredo? Pues es bonito, ¿verdad? Que saber que nos escuchan de diferentes partes, los mensajes en Facebook, Sí. y por ahí también pues se les invita a nombre de Luigi y de Ultratumba que visiten el canal en YouTube también. Ultratumba W, y en Facebook es Ultratumba espacio W. Pero bueno, siguiendo hablando de esto de la Ouija, que digo, hay indicios que este tipo de tablas, desde tiempos muy antiguos, y en la antigua China, se hablaba del uso de diferentes formas para comunicarse con entes, que siempre dan esa idea interiormente la gente antigua, o de hecho los inventores, hacían todo este tipo de cosas, porque para poder hablar con los muertos. Y ahí es donde pues da la cabida a que pues haya todos pues situaciones que suceden. Y aquí en una de las colonias de aquí de Mazatlán, al rato vamos a contar las historias, las leyendas, que también Alfredo tiene unas muy buenas. Hay unos casos muy fuertes, y después vamos a hablar que también hay un sacerdote aquí que es exorcista. Y regularmente va la gente a las 3 de la tarde a esta iglesia. No vamos a decir el nombre para que no haya problema, pero son cosas muy fuertes. Y pues como vuelvo a repetirte, Ultratumba W es un programa informativo y va dando el origen de cada cosa que pues hacen el mal. Hemos hablado de la historia de la hechicería, la historia de las misas negras, las historias de qué más, Alfred, los entes, Las profanaciones de tumbas. todo esto. Entonces, bueno, estamos hablando ahorita de lo que es la Ouija. Bueno, seguimos con esto. Y te estaba comentando que de inicios de este tipo de tablas tiene desde tiempos muy antiguos, que data a la antigua China. Se hablaba de usos de diferentes formas para comunicarse con entes que pues datan de más de 500 años antes de Cristo. Entonces, imagínate, según un intérprete de la vida de Pitágoras, consideremos que él nació en el año de 582 antes de Cristo y falleció en el 500 después de que el mismísimo filósofo y sus acompañantes hacían sesiones similares a las que se hacían como la Ouija. Y ya este artefacto, como mesa que se movía hacia diferentes símbolos. Entonces, imagínate todo lo que este aparato, que lo agarran como juego, ya últimamente ya está en el internet está, Sí. ¿verdad? Pero fíjate, se pueden hacer sesiones, se pueden hacer todo tipo de situaciones en el cual tú te puedes mover y crees que vas a idearte la idea que vas a conocer a alguien por medio de eso. ¿Cuál va a ser mi primera novia? ¿Voy a tener dinero? ¿Voy a tener mi coche? ¿Voy a tener mi casa? O simplemente cómo voy a estar de salud. O la más pesada, ¿cuándo va a ser el día de mi muerte? ¿No ha pasado eso? Sí, mira, hay mucha gente que pues la curiosidad de saber cómo y de qué forma voy a morir. Claro. Y bueno, volvemos a lo mismo. Hemos hablado muchas veces de lo que son las historias de la Ouija. También vamos a hablar de historias del chat y cosas de estas. Pero fíjense, en el mundo moderno, todo empezó con esa Ouija
en el año de 1948, en un tranquilo pueblo llamado Hydesville. Esto está en Nueva York. Dos hermanas, Kate y Margaret Fox, entraron en contacto con espíritus de un vendedor ambulante muerto en extrañas circunstancias años atrás. Pronto la noticia se expandió por toda América, por todo Estados Unidos y parte de Europa. Era el nacimiento del espiritismo moderno, gracias a esta tabla. Ellos la idearon, vieron la forma de cómo lo estaban manejando antiguamente los antiguos filósofos o las personas, bueno, los antiguos antes de Cristo, y dijeron vamos a hacerlo así. Y bueno, pues, ¿cómo es una sesión de espiritismo? En este caso, todos deseaban establecer comunicación con los muertos y las organizaciones espiritistas salían a la luz. Y los médiums, puerta viviente de la comunicación con el otro lado, eran solicitados para realizar sesiones espiritistas. Estos individuos, Alfredo y personas que nos están escuchando, actuaban de una manera como intermediarios para que entre los espíritus y los seres humanos. Había muchos charlatanes, claro, pero también había unos que, cuidado. De hecho, en las guerras se llevan espiritistas. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente la razón quieren saber si van a ganar o van a perder esa noche. O ese día. Y si dicen, pues va, lo hacen. Y si no, mejor se quedan resguardaditos. Eso es lo que hacen en las guerras. Y desde Abraham Lincoln, fíjate, desde Abraham Lincoln, él siempre mantuvo ese secreto. Ese don de secreto de que manejaba un medium. Entonces imagínate desde cuándo se maneja todo esto. Y bueno, pues de esta manera se podían organizar los espiritistas que salían a la luz y los medium, y había una puerta viviente entre el otro lado, y eran muy solicitados para las sesiones espiritistas. Estos individuos que actuaban como intermediarios entre los espíritus y los seres humanos, inventaban gran variedad de maneras interesantes para contactar con el mundo de los muertos. La mesa que se movía era uno de ellos, o era uno de estos. El medium y los participantes de la sesión posaban sus dedos ligeramente sobre la mesa y esperaban el contacto espiritual. De repente la mesa se inclinaba y se movía, dando unos golpes en el suelo, tantas veces como la letra del alfabeto que quisieran comunicarse. Y de esta manera, la misteriosa fuerza que se movía, o que trataba de mover a la mesa, o lo hacía, pues iba deletreando una y otra palabra. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, los antiguos, pues desde siempre ya estamos viendo de 500 años alrededor antes de Cristo, ¿sí? Ya se inventaban artefactos que pues, tú sabes, ¿no? Cuando se inventó la rueda, por ejemplo, cómo ha evolucionado todo. La Ouija no es la excepción. No, de hecho fue, perdón, sí. Ha habido artefactos muy antiguos, Ajá, que inclusive el péndulo. Entonces, por ahí también se menciona, ya lo dijiste, a Pitágoras, con el artefacto que inventó, y pues había una persona encargada de llevar a cabo esas sesiones. claro. Y entre él y sus discípulos descifraban los mensajes emitidos por el ente. Sí. Entonces la nigromancia, que pues es la rama de la magia, pues sobre todo negra, que pues consiste en lo que es la adivinación a través de la intervención de ánimas o entes. Sí. Pues siempre ha sido, como quien dice, la llamada de atención de la humanidad, el establecer comunicación con seres del más allá. No, de hecho la madre, vamos a llamarla así, la madre de las comunicaciones con los muertos, con el mundo de los muertos, fue la Ouija. Y bueno,
Hay tantas cosas, hay un libro que después vamos a tener la historia de ese libro que se llama el libro de los muertos y también del Necronomicon. Y esas son unas cosas muy importantes y muy serias que se van a espantar. Aparte, te voy a decir algo, vamos a tener de los personajes como por ejemplo Jack el Destripador. No sabemos quién es Jack el Destripador, lo vamos a tener. Quién eran, por ejemplo, tantos asesinos seriales, cómo mataban y qué hacían y qué edad tenían. Entonces, todo esto lo que tú estás hablando, lo que estamos hablando de lo de la Ouija, viene a raíz de que quieren saber hasta la maldad. Había unos asesinos que usaban la Ouija para nada más poner a quién voy a matar y ponía la Ouija. Vamos, X nombre, ¿no? No vamos a decir uno porque no va a ser que se vaya a espantar. Pero sí, o sea, de repente, ¿en dónde está? Y entonces eso hacía que esas tablas espiritistas pues movieran a las masas de la maldad. De hecho, es el origen de la maldad. Y el origen de la maldad es muy, muy extensa. Mira, por ejemplo, hay otro caso que otra técnica más silenciosa sería la escritura automática. El medium, para que te des una idea de cómo estaba el show, no sé si alguna vez lo vieron en las películas porque lo sacaban realmente en las películas de Hollywood, pues sacan siempre esas ideas. Y el medium se concentraba de mantener contacto con el más allá y cuando se producía, empezaba a escribir. ¿Nunca te fijaste? Sí. ¿Nunca se fijaste, señorita Bertita? En las películas que el medium se quedaba con los ojos cerrados y empezaba a escribir. ¿Nunca lo vio en las películas? Eso sí era muy... ¿Sí tú lo viste? Sí, como quien dice, se ponía neutro la persona, el medium, y tomaba una pluma y en un papel empezaba según a escribir durante el trance lo que le estaba diciendo ese familiar con el que deseabas comunicarte. Claro. Porque ahorita también más adelante vamos a ver el por qué la gente recurre a la Ouija y el por qué también las ánimas se prestan claro. a eso. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Recuerda que estamos en Ultratumba W, aquí en W Radio 88.9 de FM, 870M, la radio inteligente. Regresamos. God the Father commands you. God the Son commands you. Vamos a un corte y regresamos. Ultratumba W. Ultra. Con más de Ultratumba W con Luigi, el inmortal. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W. Recuerden que estamos en 88.9 de FM, 870 AM. Estamos con el mismísimo Alfredo y con señorita Bertita. Estamos hablando del origen de la Ouija. De hecho, vamos a decir algo muy importante. Antes de esto, si se te va la luz y necesitas a alguien que te aliviane con ese aspecto, porque a veces el cableado, y tú lo sabes porque tú eres diseñador, Alfredo, tú eres diseñador y sabes perfectamente bien cómo esos cables se llegan a chicharrar con el sol. Y más con las lluvias, pues imagínate si llega a terminar con el, ¿qué será? Es el bloque, ¿no? Sí, o la losa también, el cableado que va por la losa. Entonces imagínate, y puede ser un quemazón espantoso a tu casa y puedes perderla. Para eso tenemos a don Francisco Guzmán, Eléctrico Guzmán, ¿para qué? Para que te cheque todo tu cableado y sepa realmente que estés bien, porque ya viene la época de las lluvias, ya viene la época de los huracanes, que Dios guarde que nos llegue a llegar uno de esos. Y bueno, pues el teléfono de Eléctrico Guzmán es 986-6457, 986-6457, y el teléfono de emergencia es el 6691-161107, 6691-161107 es el teléfono de emergencia. Bueno, seguimos con esto del origen de la Ouija, Octavio y señorita Bertita. Y sabes que
qué curioso, después de tanto pues después de haber hecho esas manifestaciones con las hermanas y andar checando y viendo y hablar con los muertos, alguien lo patentó. Pues se robaron, yo creo que o la idea o como no sé cómo habrá estado. Y una vez en un diario de California se publicó un artículo que decía algo así: tablas nuevas, un tablero que habla misteriosamente. No hay ningún nombre para definirla, pero he visto y he oído cosas sorprendentes, cosas que escapan a la comprensión humana. Pero, ¿qué es el tablero? El tablero puede ser rectangular, de unos 18 por 20 centímetros, y en él está escrito esto: un sí y un no, para iniciar la conversación. Unos saludos para cortesía, que puede hacerlo cualquiera. Tome el tablero sobre su regazo, otra persona del mismo modo se sienta delante de usted y ambos colocan sobre este indicador del pulgar y el índice de sus manos en cada una de las esquinas. Entonces se realiza la primera pregunta: ¿alguien quiere hablar con nosotros? Así, fíjate, eso decía el diario, el diario de California. Y después fíjate que una de las cosas muy curiosas, dice, de pronto usted puede o piensa que la otra persona está empujando el indicador y él piensa que es usted el que lo está haciendo. Pero mientras el indicador se mueve, pues varias veces hacia el sí o hacia el no, entonces va decidiendo hacerles otras preguntas y las respuestas van mostrándose letra por letra detrás de la otra. Eso es lo que decía el diario. ¿Qué publicidad tenía tan fuerte que la gente empezó a comprarlo? Empezó a ver qué situaciones habían con estas tablas que eran de juguete. Según decían que era una tabla de juguete y a la vez, pues, era lo peor. Entonces, fíjate, aunque Guillermo Food, que fue y quien sería que pasara a la historia como el padre del tablero de la Ouija, por las empresas Food, porque él fue quien los patentó, emplearon trucos de marketing para reinventar la historia de la Ouija, e incluso llegó a afirmar que él mismo fue el inventor y que su nombre era una fusión entre la palabra francesa oui, que significa sí, y ja, que significa sí, que es alemán, como lo estamos comentando. Entonces, como al momento que las patentó de su empresa Food, que eran de juguetes, pues ahí venía todo y empezaron todas las cosas, ¿no? Las hermanas, por ejemplo, las hermanas Parker, las que hicieron todo este show, decían, no se preocupen, es solamente un juego. Entonces, toda la gente dijo, pues es un juego, vamos a seguir jugando a ver qué nos dice. Pero al abrir las puertas, pues, la verdad es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que está detrás de una Ouija? ¿Y sabes qué son? ¿Qué crees, Alfredo? Pues son entidades de todo tipo, Luis. Así como te dije el programa pasado, tú aquí sabes que hay personas buenas y malas en el plano físico. Al igual, la diferencia es que allá no te das cuenta. Tú no sabes qué es lo que está detrás de la tabla en ese momento. Si es una entidad maligna o... Mira, lo que sí te puedo decir es que no se puede atener uno y confiar. Claro. Porque es algo que no sabes y no lo estás viendo. Más sin embargo está presente. Esa es la palabra ente. Exactamente. De hecho, eso es lo que acabas de decir, te lo voy a resumir en 2 palabras. Son demonios dormidos. No están muertos, están dormidos. Y al momento que tú haces eso, los despiertas. Y lo que quieren hacer primero es poseernos a nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque nos tienen envidia, coraje y un odio. Entonces, pues, después vamos a hablar de la historia también, de la verdadera historia del exorcista,
que fue un caso real y no fue una niña, fue un niño. Entonces, ya vamos a tener muchas cosas de Ultratumba W, el origen, que realmente es muy importante conocerlo, ¿no crees? Sí, sí, ¿Crees? los orígenes es la base de toda información. Claro, y como Ultratumba W es informativo, pues hay que dar a conocer, que sepa la gente amablemente lo que nosotros, pues tenemos esa, bueno, Ultratumba tiene esa obligación de mostrarle a la gente cuál y cómo y por qué se hacían las cosas para hablar con los muertos o los fantasmas o seres diabólicos. Entonces, pues, esto es nuestra tarea, mi querido Alfredo. Sí, ¿Cómo ves? está bien. ¿Verdad? Entonces, el teléfono en cabina es 981-5786. Estamos en W Radio 88.9 de FM, 870 de AM. Y estamos hablando de esto de la Ouija. Fíjate que una de las situaciones que hacían era, por ejemplo, las imitaciones de la tabla que han adoptado nombres muy variados, como por ejemplo el mensajero sin hilos, el tablero parlante. Todos ellos inundaron las tiendas y comercios. Las que más valoraron, o que tienen más valor, fueron y les hicieron de estilo egipcio. Imagínate cómo las habrán hecho. A ver si después nos investigamos así por esto de internet, a lo mejor están las tablas así como dicen modelo egipcio, quizá cómo será, pero sí son cosas que vuelvo a lo mismo, estás haciendo algo que no debes. De hecho aquí en Mazatlán, ahorita vamos a pasar esto es lo de las historias, pasaron muchas cosas que hasta la fecha nadie se ha podido entender de lo que se trata una Ouija. Muchos muchachos, muchas morritas, cosas por el estilo, los he visto en los panteones, las tablas enterradas y también encima de las criptas. Y ahí están. Hay unas ouijas que las ponen llenas de sangre. Y cuando fui ahí al panteón, que mando un saludo, no vamos a decir los nombres para que no haya rato algún problema, me lo mostró el gerente del panteón, qué bárbaro, Imagínate una tabla, una ouija con sangre. Tipo de sangre, quién sabe. Ha de haber sido de animal. Hay veces que esos lo usan, pero con la sangre de la menstruación de la misma persona. Y agarran y se esconden alguna prenda íntima de la persona que quieren, pues, hechizar, vamos a llamarlo así, y hacen y ponen la sangre de la menstruación a esa prenda y la ponen y la amarran en la ouija. Si vieran tantas cosas, tantas ideas que tiene la gente a veces para mantener a alguien a su lado. Otra de las cosas es las uñas. Tomas el jugo de esa de uñas y vas de cuenta que parece zombie. Entonces, esto de la ouija, pues son cosas muy, muy fuertes que realmente, cuidado, ¿no? Así es, Luis. Y vuelvo a repetirte, o sea, vamos a tratar de que pues la gente tenga conciencia de estos juegos, no son buenos. Hay niños de 6 años, 7 años, en las primarias que llevan la ouija. Y ahí están jugando. Y es que, o sea, para ellos es normal, porque nadie les puede decir, ¿sabes qué? No lo juegues. Hay juegos, la ouija, la ouija virtual, que está en internet. Y nada más estás jugando tú con el mouse, y se mueve el mouse así como si estuvieras hablando. ¿Y quién me voy a casar? ¿Y cómo me llamo yo? Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema más serio. Estás despertando demonios que están dormidos. Y pues, ahora sí que. Pues
Sí, es bien importante lo que dice Luis. De hecho, así rapidito, curiosamente una vez yo como había escuchado mucho hablar de la Ouija, Sí, está bien. y también me di cuenta que había una Ouija virtual. Entré ahí a averiguar, o sea, la curiosidad, ¿no? Yo no conocía ni siquiera cómo era una tabla Ouija. Sí. Ya dijiste que hay de muchos modelos, de muchos estilos, y sí, tienes razón. De hecho, estaba viendo el otro día por ahí pues en las famosas tiendas online, vendían una y creo que era fluorescente. En la oscuridad alusaba lo que son las letras, los símbolos del cielo. Imagínate. Entonces, para que jugaras en la oscuridad, decía. Entonces, mira, yo entré esa vez así por curiosidad para ver cómo era la Ouija virtual, y traía ahí el área donde le escribes la pregunta. Sí. Y de ahí te decía que pusieras los dos dedos índice y pulgar de las dos manos sobre lo que es el mouse, y que trataras de moverlo, pero que el cursor te iba a ir diciendo hacia donde él deseaba moverse. Porque si tú lo movías hacia el lado opuesto al que él deseaba moverse, no respondía. Claro. Entonces él iba a responder para donde él iba a dar la respuesta. Exactamente. Entonces yo curiosamente le pregunté que cómo se llamaba. ¿Y? Me dijo que Miguel. Entonces yo le pregunté que cuántos años tenía. Y me puso que 465. O sea, imagínate. Entonces yo ahí dije, algo hay. Entonces ya fui más a fondo. Recuerdo que era en tiempo de lluvias. Pero yo me había fijado antes de meterme a dormir, el cielo estaba estrellado, no se veía ningún indicio de lluvia. Con ninguna nube que tapara, nada. ¿no? Entonces, ¿Y fue en la noche? Sí, como a estas horas. Y yo recuerdo que le puse, va a llover hoy, y me puso, eran palabras muy secas, muy cortas. Sí, te lo dicen así. Y me dice, ya está aquí, me puso. En eso que me puso, ya está aquí, yo me distraje, me paré de la computadora, y en eso que me paré, oí el trancazo de la puerta del cuarto. Pero recio, más que cualquier empujón que una persona le pueda dar. Me asustó mucho el sonido de la puerta. Entonces yo en eso abrí lo que era la cortina de la ventana para divisar a la calle, y vi que ya estaba plantado un aguacero. Fíjate. Entonces Dijiste, me entró el pánico ahí y cerré eso. Y fíjate, una de las cosas que tú dices es una pregunta muy así a la ligera. Sí. Pero hay gente que te dice, por ejemplo, quiero ser, o qué voy a hacer de grande, o te voy a pedir un favor, y después concédemelo, y después te cobras. Sí. Y esas son cosas que ahorita, por ejemplo, tú hiciste una pregunta muy, muy tranquila, va a llover, pues ya está aquí la lluvia y está bien. Pero imagínate, hay gente que dice, quiero acabar con mi propio hermano, voy a poder contra él. Imagínate. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado, porque la Ouija posee un alto grado de atracción, y por ello indudablemente nos abre las puertas a unos universos desconocidos, y sean estos interiores o exteriores, y ellos siempre pueden aportar una cierta fascinación, y las personas inmaduras y sugestionables, ansiosas o simplemente que están atravesando un mal momento en sus vidas, son el caldo del culto por excelencia para la adicción que se haga acto de esta presencia. Vamos al segundo corte de la noche. Recuerda que estamos aquí en Ultratumba W88.9 de FM, 870 AM. Esta es la radio inteligente. Estamos con Alfredo y con Albertita, y ahorita regresamos hablando del origen de la Ouija. Yo soy Luigi.
Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba Ultratumba con Luigi, el inmortal. 81 años acompañándote. Amplía tu radio. W. Ya estamos de regreso con más de Ultratumba W con Luigi, el inmortal. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W. Recuerda que estamos en 88.9 de FM, 870 AM. El teléfono en cabina 981-5786. Y Alfredo, ¿qué pasaría si tu computadora se llegase a fallar? ¿Qué crees que sea más importante? ¿Perderlos, arreglarlos o comprarlas? No, mira, primero respaldar la información. ¿Y cómo lo harías? No, pues le llamaría a los especialistas de Computécnico del Pacífico. Perfectamente. Fíjate que ahí en el Computécnico del Pacífico, el ingeniero Roberto Raymond Ryder te va a dar un diagnóstico de tu computadora y tiene pues la promoción de reparación y mantenimiento preventivo de tu PC en 150 pesos. Muy económico, y aparte te lo arregla en tu casa. Y no tiene que llevárselo como mucha gente hace, que se lo llevan a su casa según esto o a su taller, y pues quién sabe, ¿no? Entonces, aparte que la molestia de andar llevando con gasolina y con el calorón que está haciendo, pues ahí mismo mejor porque no la arreglas. Y aquí en Computécnico del Pacífico te la arreglan sin ningún problema. Entonces, bueno, el teléfono de Computécnico del Pacífico es el 668-1466, 668-1466, y pues, en dirección, si lo quieres ir a visitar, su dirección es Pampas 3239, Fraccionamiento Prado del Sol. Pampas 3239, Fraccionamiento Prado del Sol. Recuerda, Computécnico del Pacífico te va a tener tu computadora como debe de ser. 668-1466, ¿verdad? Y Pampas 3239, Fraccionamiento Prado del Sol. Bueno, pues como ves que todas esas cosas que suceden con la Ouija eran una especie como, pues, un jueguito. De hecho, ahorita me dijiste que tenías una leyenda y después iba a contar una leyenda, pero ya para terminar de lo que es esto del origen de la Ouija, que mucha gente, fíjate, mucha gente se posesionaba de la Ouija. Pues ya ves, porque se sentían mal, porque tienen mala vibra, o porque no tenían esa, o están atravesando por algo malo, o algún movimiento de su vida que esté mal, pues es un público cautivo para ese tipo de tabla. Y por ello te voy a dar una recomendación. Nunca debes de presionar, ni atacar, ni agarrar esa Ouija. Ni por ningún momento, ni por que te sientas muy mal, mejor ten fe en ti mismo, ten fe en Dios y olvídate de esa tabla. Porque puede llegar un momento en que no sabes a quién estás. De hecho, en la película del Exorcista hay una parte donde Megan, que es Linda Blair, dice que está jugando con un capitán, que es el Capitán Howdy. Y la mamá le hace, así como no, qué bueno, a ver, preséntame al Capitán Howdy. Y dice, no te quieres saludar ahorita. Y ahí es cuando es lo que le sucede a ella, que según esto es el demonio que se le posesiona, es el Pazuzu. Y el Pazuzu es un demonio en el cual es uno de los peores demonios que hay en la legión de los ángeles caídos. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no lo crees? Así es, Luis.
Hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener equilibrio, tanto en mente, corazón y alma. ¿Para qué? Para que todo eso, pues ahora sí que te fluya, para que tengas fe. Lo demás, si hay veces que no lo puedes, en serio, no lo puedas reparar o no lo puedas, la palabra exacta es, no lo puedas arreglar, déjale las cosas a Dios. ¿Sí? No quieras arreglarlo por ti mismo. Déjase las cosas a Dios. Y Él, en su tiempo, te va a ayudar. Y hay una de las cosas, ya para que platiques tu relato, porque está muy interesante, pues, hay una cosa muy importante, que debes de cuidarte a ti como persona, ¿verdad? Bueno, vamos a tu relato ahora sí, mi querido Alfredo. Mira, A ver. un joven de, pues, adolescente, pues, me reservo los nombres, ¿no? Uh-huh. Dice que se unió pues al juego de la Ouija a manera de grupo, o sea, hacían sesiones grupales. Estamos hablando de grupos de 6 a 8 personas. Yo pues entrevisté a una persona allegada al joven porque pues él ya no está aquí, ya falleció. Y pues le pregunté algunas cosas, algunos detalles, cuántas personas eran el grupo que se formaba. Ya se me dijo que de 6 a 8 personas. El horario en el que lo jugaban dice que era de las 2 de la madrugada en adelante. Que porque pues son horarios donde se abren lo que son los portales dimensionales y hay más regencia de lo que son las entidades. Entonces dice que pues con el tiempo incluso llegó él a sacrificar animales en las sesiones. ¿Y eso? Porque pues la tabla se lo pedía. Inclusive pues aquí a medida que avance con el relato pues voy a platicar que cada vez le exigía cosas más fuertes. Claro, eso es normal. Fíjate, dice que lo raro pues del ritual, yo no había visto esto, siempre la mayoría de las veces escuchaba que jugaban y todo tranquilo. Pero en este ritual, cuando empezaban a jugar con el tablero, dice que cada jugador ofrecía sangre a la tabla. Yo pregunté que de qué forma. Dice que se cortaban las muñecas o los dedos y dejaban gotear la sangre en lo que es el triángulo, en el cursor, en lo que es el puntero, que como un tipo de ofrenda. Ajá. Supuestamente así les decía el ánima que estaba en ese tiempo comunicándose con ellos. Mira, la sangre es muy importante en lo que es ocultismo y en lo que es rituales, porque es un vehículo de energía, porque tú con él estás sellando, estás firmando un decreto, un pacto, un trato. Entonces, tú con eso estás diciendo que eres tú el que va a responder. Claro. Si no cumples las cosas como se llega al acuerdo entre tú y el ente que lo está haciendo. Fíjate una cosa muy curiosa. Ahorita que estás diciendo, porque esos los pactos se hacen con sangre. Sí. Ahorita hasta me dio risa porque es cierto. Muchos demonios dicen que firmar el pacto, que no es con el diablo, sino es con algo peor, se firma con sangre. Sí. Y esto es lo que hacen ellos. Sí, si quieres, pues ya para avanzar con el relato, ya si quieres, sí, después se hace un programa donde se hable cómo es que se hacen los pactos, por qué la sangre es importante. Pues muchas veces la gente va a decir, bueno, ¿por qué sangre? ¿Y por qué no cualquier otra cosa del cuerpo? Mira, de lo que es los orígenes del hombre, pues se dice que la sangre es el aliento de vida. Claro. Tu cuerpo, pues, podrás
tener el alma adentro, pero si no tiene la sangre que corre en él, no tiene aliento de vida. Exactamente. Entonces la sangre es, como quien dice, el código, la llave para abrir rituales de todo tipo en el ocultismo. Entonces, pues, esto se menciona porque en la sesión que ellos llevaban a cabo, cada uno de los integrantes ponía su sangre en el cursor. Entonces, dice que cada vez este joven jugaba con mayor frecuencia. Ya mencionabas ahí algo de que cada vez atrae más y cada vez hay más personas, cada vez se juega con más frecuencia. Tiene algo que empieza a jalar a la persona. De hecho, te voy a decir una cosa, las personas que son, discúlpenme, pero hay personas muy inseguras, como hemos comentado, personas que no tienen fe en sí mismas, y que personas que están pasando por un mal momento, usan ese tipo de experimentos para ver qué va a pasar. Y ahí es donde viene el problema. Y ahorita lo que estás diciendo tú, y ahora sí que no me van a dejar mentir, pero hay mucha gente que ha hecho eso. O sea, me siento mal, estoy triste, estoy deprimido, quiero ver qué me va a pasar después. Ahí están jugando con eso. Sí, o oye, a ver, dime, voy a pasar el examen de matemáticas. Eso es una de las cosas principales que avientan, ¿no? Esas son las clásicas principales que avientan. O voy a ser millonario, o voy a tener una casota, o voy a hacer esto. Pero bueno, sigues llamando. En el libro ese de Necronomicon, que es parecido al juego de la Ouija, ¿por qué? Bueno, este es diferente porque son hechizos. Y el libro, que después vamos a comentarlo en estos días, el origen de Lovecraft, que es el que hizo el libro de Necronomicon, está forrado por piel de humano y escrita con sangre de humano. Por eso lo que tú acabas de decir es cierto. Sí. La sangre es muy importante. Ya te dice que pues el joven ya que empezó a jugar con más frecuencia, pues sentía que ya no podía dejar de jugar. Bueno, vamos al tercer corte de la noche. Regresamos aquí a Ultratumba W hablando del origen de la Ouija con mi mismísimo Alfredo y con esta Bertita. Regresamos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba W. Ultratumba con Luigi, el inmortal. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W y ya viene el calorón. ¿Cómo sentiste el calor hoy? Ya estuvo, cada día empeorando. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esos calorcitos porque de repente tiene el tope de calor, ese golpe fabuloso del calorcito que te marea y hasta te puede mandar al hospital. Y para eso, yo creo que en tu casa debes de tener tu aire acondicionado al 100%, que esté trabajando y que tú puedas tener algo que llegues a tu casa y descanses. Y en servicio de mantenimiento García, como dicen, ya viene la temporada del calor, que ya está, y no le has dado un mantenimiento a tus aires acondicionados, esperas una cosa, el aumento de la luz, el incremento del recibo de luz, que se te descomponga o que vaya a pasar. Entonces, llama a nuestros amigos de servicio de mantenimiento García y ellos te van a hacer, pues ahora sí que un buen servicio, en este caso de todos los aparatos que es aire acondicionado, ¿no? Hay reparaciones, también hay instalaciones y bueno, pues estamos con servicio de mantenimiento García y el teléfono es 6691 556919, 6691 556919 o el 6691 589965, 6691 589965 y te voy a dar el precio de mini split 250 y de ventana 150 y ahí mismo en tu casa te lo van a limpiar. Bueno, ¿estás contando el relato? Sí, mira, dice que pues el grupo pues ya tenía más frecuencia en lo que es el juego, más ya lo practicaban
más seguido. Ujú. Dice que pues el joven contó que alguien le decía que tenía que ofrecer más cosas o cosas que, que pues él no sabía descifrar y le preguntó que cuáles. Entonces le dijo el ente que tenía que ofrecer a alguien de su familia. Fíjate. Entonces le dijo que algo que le doliera y que fuera realmente un sacrificio para demostrar que lo que él estaba haciendo pues estuviera seguro al 100% de servirle al ánima o a esta entidad que no se sabe, pues lo más seguro era un demonio. Sí. Entonces él estuvo a punto de ofrecer a su padre, Fíjate. porque fue lo que le pidió. ¿Y qué pasó? Entonces él reflexionó, ya no quiso seguir jugando y decidió deshacerse de la tabla. Dice que fue a un monte, a un cerro y la quemó y los restos los enterró. Entonces al mismo tiempo que él llegaba a su casa, la tabla ya estaba en su cama, Fíjate. como esperándolo. De hecho hay que no quemarla, sino poner agua bendita. Fíjate, dice que él no pudo deshacerse de ella. Dice que la única manera en que logró quitársela de las manos fue regalándosela a otro miembro del grupo. Así fue la única manera. De hecho, él se lo pidió, porque como se dio cuenta que la quería destruir, le dijo, no lo hagas, dámela a mí. Entonces la historia real del muchacho que se quedó con ella es que ahorita es un indigente, está loco. Para que vean. Entonces, Esa es una historia muy fue fuerte. la historia en la que paró esto. No, fíjate, una buena historia nos contaste, Alfredo, porque sí es importante saber que no deben de ser un juego. Y ayer, perdón, porque ya es hora de despedirnos, hicimos 3 preguntas, ¿verdad, señorita Bertita? Sí, a ver, póngase el micrófono, no diga así. No quiero hablar, dice. Bueno, hay 3 preguntas muy importantes que hice, no sé si ya van a contestar, pero una es la siguiente. ¿Cuál es el panteón más grande de México? ¿Cuál crees que es? ¿El de Dolores será? El Panteón Civil de Dolores, exactamente. El Panteón Civil de Dolores, rápido se lo voy a contar porque ya nos falta poquito, y ya Dios, bueno, vamos a contar el lunes. Señorita Bertita, que se va de vacaciones usted. Sí. Qué rico. Entonces vamos a ver cuándo. El 2 de julio. Una pregunta, ¿cuál es el panteón más grande del mundo, el más visitado? De México. El Panteón, ahí me Porque fui no en fue la México. pregunta esa. No, fue, bueno, no me acordé, pero dije, panteón más grande de México es el Panteón Civil de Dolores, que es uno de los más grandes panteones de la Ciudad de México y alrededor del mundo. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, que tengan muy bonitas vacaciones. Muchísimas gracias. Y lástima que, bueno, ya se va a descansar de Luigi un tiempo, ¿verdad? Va a decir, a ver ese muchacho que siga. Va a descansar de Ultratumba también. No, al contrario. Gracias, señorita Bertita, que la pase bonito. No dijo nada. Sí, dice. Bueno, ya nos vemos el lunes, nos escuchamos. Recuerden que estamos en Ultratumba W88.9 de FM, 870 de AM. Y bueno, un servidor Luigi, la hora más grande de las noches. ¿Y de qué lado estás? Y otra de las cosas, ¿de la luz o de la oscuridad? ¿Y a qué le temes? Que pasen muy buenas noches y nos escuchamos el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todo el auditorio. Ándele. Y nos vemos el... Patrocinado por Computécnico del Pacífico, Servicio de Mantenimiento García, Eléctrico Guzmán, presentó. Es la